suscribió un reglamento interior de trabajo. En dicho reglamento expresa que el salario mínimo en dicha empresa, o sea, solamente en esa empresa, es por la suma de 2.500 quetzales. Aquí viene la pregunta. Por lo que le pregunta un trabajador si es válido ese reglamento interior de trabajo y fundamente su respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener su respuesta? Uno, que sí, o si no, es válido ese reglamento. Y la siguiente es que usted va a escribir por qué sí o no. Y la última parte de su respuesta es el número de código. Ahora bien, me encontré con algunas respuestas que sí está bien el número de código, pero su respuesta está mal, porque por ejemplo dice número de artículo 103, pero dice que sí, porque si quedaron de acuerdo, pues sí es legal, pero el artículo 103 dice que hay un salario mínimo y debe ser respetado, que no puede ser violado esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Luego tengo respuestas que sí están bien, que dicen no es válido, pero el artículo está mal. Y algunos que me terminan contestando con decretos, sabiendo bien que el licenciado dio un parámetro, que vamos a basarnos en el código de trabajo. Entonces, definitivamente, su respuesta no está completa. Si su respuesta no tiene el código, o si su respuesta tiene el código, pero está mal el análisis o que me pone que sí cuando la respuesta es un no, definitivamente van a estar malas. Todavía tenemos 2 laboratorios que son 10 puntos, entonces por favor sean un poquito más conscientes al momento de responder. Y lastimosamente, nuevamente se dio la situación que ponen respuestas de otras preguntas en otras preguntas. ¿Qué significa esto? Que definitivamente copiaron respuestas de otro lado y entonces también van a estar malas sus respuestas. Alfredo, yo esperaría que a finalizar esta semana o a más tardar jueves tengamos las notas de ambos laboratorios, pero les hago esta aclaración para que no se asusten si en dado caso tienen un punto o si de repente aparece un 0 por ahí, porque sí tengo muchas respuestas que no están fundamentadas o definitivamente solo copian el artículo. Entonces ahí realmente no me está respondiendo nada. Si solamente me pone el artículo 103 donde se especifica que se establece anualmente el salario mínimo, no me está respondiendo nada a lo que dice el caso, a la pregunta que se está haciendo. Entonces, compañeros, en relación a esto, ¿hay alguna duda? ¿Todo claro, compañeros? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ok, bueno, entonces la actividad de hoy va a consistir, bueno, el tema va a ser en relación a la suspensión de los contratos de trabajo, más que todo, este tema se derivó de una exposición que es de las sociedades de emprendimiento. Pero ¿por qué se desprendió de acá? Porque cuando empezamos con lo de la pandemia, muchos vivimos la situación de que hubieron anomalías en nuestros contratos de trabajo. Algunos los despidieron injustamente, pasándose de 1000 cosas, pero que no eran legalmente, y acá apareció el auge de las empresas, sociedades de emprendimiento. Entonces vamos a empezar el día de hoy con un video que habla al respecto de esto. Permítanme, ahorita se los comparto. Ok, entonces vamos a ver este video y al finalizar el video el licenciado nos va a ampliar la información en relación a los contratos, a la suspensión de contratos, pero viéndolo desde el punto de vista de la pandemia. Lastimosamente muchas empresas se aprovecharon de la situación de los empleados, se aprovecharon de los bonos que dio o los subsidios que dio el gobierno para beneficio propio. Y sabemos que hubieron muchas situaciones que en su momento tal vez no supimos cómo abordarlo, si era legal, no era legal, si había algo que pudiésemos hacer, pero ya a 2 años de la pandemia creo que hay empresas que siguen tratando de agarrarse de situaciones de la pandemia para seguir violentando nuestros derechos
como trabajadores. Entonces vamos a empezar con esta parte de la clase, vamos a ver el video y luego vamos a pasar con el licenciado para que él nos amplíe la información. Entonces les voy a agradecer si me pueden confirmar si escuchan el audio. Al límite de lo legal. Con Freddy Sí, se escucha. Sánchez. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a... Buenas tardes a todos, siempre les saludamos del Noticiero El Vigilante en el programa Límite de lo Legal. Les comento el día de hoy tenemos un invitado especial, siempre con las disculpas, salimos el día de hoy un poco tarde. Agradecemos siempre la sintonía de los profesionales del derecho, estudiantes y público en general. El día de hoy nos acompaña el maestro Mario Román Coto. El maestro es un profesional del derecho con más de 15 años de ejercicio profesional. Se ha dedicado dentro de los casi 15 años al tema siempre laboral. Ha dirigido instituciones a nivel nacional e internacional. Ocupó el cargo también de viceministro administrativo, tengo conocimiento, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y actualmente asesora no solo a nivel particular, sino que a nivel también de instituciones del Gobierno de la República. Muchas gracias, maestro, por asistir a nuestra cita aquí en El Vigilante. El día de hoy tenemos un tema que se denomina la suspensión de los contratos de trabajo como un mecanismo para garantizar la estabilidad laboral. Te damos la bienvenida, mi estimado maestro. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Freddy. Un privilegio estar aquí presente con ustedes. Muy buena tarde. Pues agradecido, y la pregunta es para ti. Siempre hacemos una pequeña antesala, ¿verdad? A raíz de la pandemia, aproximadamente a mediados del mes de marzo del presente año, también hemos tenido un poquito de tema respecto a las suspensiones a nivel laboral, pero también es importante manifestarlo. El Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo, si no estoy mal, en relación especialmente a las suspensiones, y la pregunta es para el día de hoy, para nuestro experto, es ¿qué es una suspensión de trabajo en magnitud especialmente del COVID-19? ¿Cómo interpretarla, maestro? Muy bien. En el tema de la suspensión de los contratos de trabajo, nosotros, en principio, dada la pandemia que está sufriendo no solamente Guatemala, sino que a nivel mundial, es importante hacer la reflexión. Dentro de este escenario tan complicado, el derecho al trabajo como salvaguarda de las relaciones laborales, de los derechos de los trabajadores, aparece como una norma jurídica noble que permite garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores ante situaciones tan complicadas como las que vimos en este momento. De esa cuenta aparece la institución jurídica que llamamos la suspensión de los contratos de trabajo, que pues si queremos definir qué es la suspensión de los contratos de trabajo, para mí la suspensión es la paralización de las obligaciones fundamentales de los elementos personales de la relación laboral. ¿Quiénes son los elementos personales? El patrono y el trabajador. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales de esto? Del trabajador prestar el servicio, del patrono pagar el salario. Y como consecuencia de que se paralizan dichas obligaciones, se garantiza de que la relación laboral va a persistir, no se va a dar por terminada, porque la primer incerteza o la primer inquietud o temor de un trabajador ante una situación como esta, me van a despedir. El derecho laboral viene y aparece a través de esta institución y garantiza la estabilidad laboral, mediante la cual va a permitir de que se suspendan esas obligaciones por un tiempo determinado para que se restablezca la relación laboral al darse por terminada la situación que provoca esta suspensión. Estamos hablando de la suspensión particularmente, de la suspensión colectiva, en este caso por el caso de calamidad pública. Una pregunta, mi estimado maestro. El día de hoy salía en los medios de comunicación que habían más o menos 3,000 y algo de solicitudes que se habían efectuado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y que de las 3,000 aproximadamente de la aprobación de ese acuerdo, ya se habían aprobado pues, más o menos como 70 solicitudes. ¿Tienes algún conocimiento al respecto? Sí, en efecto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ante la crisis,
genera el Acuerdo Ministerial 140 de 2020. Acuerdo ministerial mediante el cual establece un procedimiento nuevo, por lo cual es viable dada la crisis que se vive en Guatemala, y establece un procedimiento para generar un proceso de autorización de las suspensiones colectivas y suspensiones individuales de la relación laboral. Y este procedimiento es oportuno. Si nos vamos a lo que establece el Código de Trabajo respecto a la suspensión colectiva, determina un procedimiento administrativo mediante el cual el patrono hace la solicitud ante la Inspección General de Trabajo, esta recibe la documentación y debe de generar un procedimiento administrativo para ir a constatar las causas por las cuales el patrono manifiesta la necesidad de la suspensión, y es un procedimiento que llevará más de 2 semanas. No estamos para eso en este momento, por eso es oportuno el acuerdo que genera el Ministerio de Trabajo y establece no solamente un procedimiento nuevo, oportuno en este momento, sino que también determina que es un procedimiento electrónico, mediante el cual el patrono que tenga la necesidad por la crisis económica que se vive de dar por suspendidas relaciones laborales, deberá ingresar al portal que ha creado el Ministerio de Trabajo para ingresar la documentación que se solicita, y con base a este procedimiento se generará la autorización. Y sí, las autorizaciones podrán tener efecto retroactivo, por supuesto, a partir del 17 de marzo, que es cuando inicia el estado de calamidad pública. ¿Por cuánto tiempo va a ser las suspensiones autorizadas? Por el tiempo que dure la calamidad pública que se vive en este momento en Guatemala. Y como consecuencia de esto, pues al darse por terminada el estado de calamidad pública, se provocará que sea por terminada dicha suspensión. Ahora, respecto a los procedimientos, tengo conocimiento que más o menos más de 3.000 solicitudes han ingresado a la Inspección General de Trabajo, y pues a esta fecha, a esta hora, son más de 130 solicitudes las que han sido resueltas por la Inspección General de Trabajo. Pues definitivamente la Inspección General de Trabajo está haciendo una labor titánica en hacer la revisión, no solamente de que se ingrese la documentación, que es en forma electrónica, sino que hacen cierta constatación de que en efecto se adjunten las solicitudes, se adjunten los contratos de trabajo, los informes que evidencien que existen, que esas relaciones laborales son reales, sí existen, y mediante las cuales también se hace la constatación de que las personas pues están dentro de los informes que se mandan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el tema de cobertura. Bueno, una pregunta también en relación especialmente a qué hacer, por ejemplo, cuando un trabajador es suspendido en la relación laboral, como en el presente caso. Ya se estableció, y ahí dijiste que la aprobación de esas suspensiones durará el tiempo que dura el estado de calamidad, pero también qué tiene que hacer el trabajador y qué tiene que hacer el patrono inmediatamente finalice dicho estado. Muy bien. En principio creo yo que la forma en la que la Inspección General de Trabajo está resolviendo es la correcta. No podría decir la inspección que la vigencia de esa suspensión colectiva va a ser la fecha que en este momento tenemos, la fecha que se ha delimitado para la duración del estado de calamidad pública, que sería el 30 de abril. ¿Qué tal si se genera una prórroga? Por eso es atinada la resolución donde determina que queda la vigencia sujeta a la vigencia también del estado de calamidad pública. Al terminar el estado de calamidad pública, da como consecuencia que se retoman automáticamente todas las relaciones laborales, y pues nos hemos dado cuenta que el presidente de la República ha generado comunicación diaria y menciona los mecanismos en los cuales se está tratando la calamidad pública. Por supuesto, imagino que de la misma situación se van a dar las instrucciones y directrices para el retorno a las relaciones laborales, así como a las actividades económicas. No dudo que cuando se vaya a terminar el estado de calamidad pública se dé la instrucción, se den las directrices de cómo se va a dar ese retorno. Prácticamente hasta ahí terminaría la vigencia de esa suspensión colectiva. Y es también oportuno mencionar de que en una situación normal,
fuera del estado de calamidad pública, se autorizarían las suspensiones colectivas y el trabajador no tendría un apoyo económico. Gracias a las gestiones que se han hecho hoy por hoy, el gobierno pues logró hacer una gestión ante el Congreso de la República, se obtuvo un apoyo económico y derivado de esto, aquellas personas que sus relaciones laborales se hayan suspendidas van a tener el apoyo por parte del gobierno de una ayuda económica de hasta 75 quetzales diarios. Tomemos en cuenta que en la actualidad el salario mínimo diario en Guatemala es de cerca de 90 quetzales y son 75 quetzales diarios. O sea, si fuera de este escenario, el trabajador no tendría ese apoyo. Como consecuencia de la coyuntura y de la crisis, se está generando un apoyo económico a los trabajadores que por el tiempo que dure sus suspensiones. Entonces hay un beneficio más para esas relaciones laborales que están registradas ante el Ministerio del Trabajo. La pregunta de algunos trabajadores del sector del sector privado sería: ¿qué sucede en el caso relacionado especialmente al aguinaldo, al bono 14? ¿Se computan, no se computan? ¿Cuál sería la respuesta acá? Muy bien, y una pregunta muy oportuna. Pues definitivamente si se da la suspensión de los contratos de trabajo por un tiempo determinado, significará de que en ese tiempo el trabajador no está trabajando, el patrono no está pagando salario, lo cual da como consecuencia que ese mes, esos 2 meses, esos posibles 3 meses que no se trabajen, significará que no generará cómputo para los efectos del pago de aguinaldo y del bono 14. De tal cuenta que aquellas personas que precisamente ahorita el 30 de junio se pagará el bono 14, si aquella persona que haya trabajado en forma ininterrumpida durante ese año, su bono 14 será el 100%. Pero aquellas personas que sus relaciones laborales se hayan suspendidas, se pagará el porcentaje correspondiente, que podrá ser el 70, el 80%, según el tiempo que se suspendan las relaciones laborales. Sí afecta el cómputo para los efectos de estas prestaciones laborales. Una pregunta más en relación especialmente a la suspensión de los contratos de trabajo. Como ya se estableció, especialmente no hay ningún inconveniente entre el patrono y el trabajador en regresar necesariamente a sus relaciones laborales. ¿Qué sucede eventualmente cuando, por ejemplo, en alguna institución de trabajo, al momento de querer regresar o pretender regresar, ya exista, por ejemplo, algún otro trabajador en el lugar especialmente de este que fue suspendido? ¿Qué sucedería ahí? Sí, el producto de la vigencia de la suspensión de la relación laboral, el patrono tiene la prohibición de contratar gente en esos mismos puestos de trabajo. No tendría congruencia de que el patrono esté pidiendo la autorización para suspender relaciones laborales de ciertos trabajadores y que a la vez esté generando la contratación de nuevos trabajadores en esos mismos puestos de trabajo. Sí existe esa prohibición y en todo caso la relación laboral no está terminando, se está paralizando, se está suspendiendo y como consecuencia cuando finalice esta suspensión el trabajador retomará su relación laboral en el mismo puesto en el que se encontraba. Si en algún momento el patrón hubiese contratado a nueva gente, pues él deberá de retomar la relación laboral de estos trabajadores. Y si hubiese contratado a nueva gente, pues o lo sigue contratando o él toma la decisión ejecutiva de prescindir de esas relaciones laborales que seguramente fueron temporales. Muy bien, ¿y qué sucede en el caso de la economía informal? Sabemos que la economía informal no existe una relación laboral ni con el Estado ni con una empresa privada. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Cómo se está manejando? Sí, muy interesante y de esa cuenta pues también tengo conocimiento que el gobierno central hizo las gestiones para crear un apoyo económico para personas de la economía informal. Si no estoy mal, es un apoyo de hasta de 1,000 quetzales mensuales para poder colaborar con
con las personas de economía informal o de repente relaciones laborales no declaradas como tal. Entonces, estas personas que definitivamente están siendo afectadas por el estado de calamidad pública y que sus relaciones se están suspendidas, podrían optar a a esa gestión para poder lograr el aporte, el apoyo económico que se está dando para ellos, que es hasta un monto de 1,000 quetzales mensuales. Muy bien, agradecemos mucho tu visita, mi estimado maestro. No sé si quieres dar alguna otra conclusión al respecto, derivado de las suspensiones y la estabilidad que genera, y no una inestabilidad, sino que una estabilidad especialmente para que todos aquellos trabajadores que en este momento fueron suspendidos sus contratos de trabajo. No sé si quieras emitir alguna conclusión. Pues sí considero oportuno. Su servidor es abogado laboralista. Me gusta el derecho laboral porque es una norma noble que coadyuva en las relaciones de los trabajadores y de los patronos. Y en esta crisis confirmo la nobleza del derecho laboral para poder garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores, para poder garantizar esas relaciones laborales. Definitivamente estamos ante la presencia de una situación que como nunca antes nos imaginamos. A nivel mundial se han dado por terminadas relaciones laborales en todos lados, y Guatemala pues no ha sido ajena a esta situación. Y el derecho laboral, no solamente aquí en Guatemala, sino que a nivel mundial se ha posesionado. La Organización Internacional del Trabajo está viendo de qué forma coadyuva el escenario laboral para paliar esta crisis que vivimos a nivel mundial. Una pregunta más antes de que nos vayamos. ¿Cuáles son qué, digamos, ha emitido la Organización Internacional del Trabajo respecto a estos temas a nivel internacional? Solo para que nos pudieras dirimir. Sí, muy interesante. Definitivamente OIT está preocupada y el escenario que se mira muy golpeado es el sector económico, las relaciones laborales. OIT ha previsto que van a haber definitivamente despidos, muchos despidos a nivel mundial, y que es una crisis que va a afectar no solamente este año, sino que por varios años al mundo. OIT en este momento lo que ha generado tanto su director, el director regional como el director general de OIT, han generado conferencias virtuales a través de las cuales están viendo de qué forma qué medidas se están tomando los gobiernos, no solamente en América Latina, sino que a nivel mundial. Y a través de esos foros están compartiendo ideas a los demás países que no han tomado de repente algunas posiciones claras en cómo atender estas crisis. Es lo que en este momento está haciendo OIT y generando recomendaciones. Tiene claridad que hay despidos, que van a haber despidos, que hay empresarios que no van a poder soportar. Pero lo que motiva en la OIT es siempre, en la medida de lo posible, el diálogo social. La solución de los conflictos a través primero del diálogo, y que si se dan por terminadas relaciones laborales, que se paguen las indemnizaciones y prestaciones laborales que correspondan. Entonces, es lo que motiva a OIT en este momento. Bueno, muchas gracias a tu persona, mi estimado maestro Mario Román Coto. Pues muy gusto realmente de tenerte en nuestros estudios. Ya teníamos algún tiempo de no ver. Agradecemos también tu visita. Pues nos Buenas noches, estimados compañeros. Pues muchas gracias por haber escuchado previamente el video. Fíjense que la semana anterior, la semana anterior hablábamos sobre este tema. Recuerdan que les había yo manifestado sobre la sociedad de emprendimiento, y además sobre el tema de la contratación, de la suspensión de los contratos de trabajo. Fíjense que no quería dejar pasar esta oportunidad porque, pues, en Guatemala, probablemente, recuérdense que, y esto es también un tema histórico, el Código de Trabajo se emitió allá por el año 1947. A partir de ese año hemos tenido un par de eventos o de fenómenos naturales,
podríamos decir hasta 3, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, del terremoto de 1976, un poquito más cercano, ya por el año 1998, el tema del Mitch, y en el año 2020, pues la llegada de la pandemia, ¿verdad? El fenómeno natural del denominado COVID. Son 3, por así decirlo, 3 acontecimientos, eh, eh, pues los 2 anteriores, fenómenos nacionales, y este último con carácter internacional. Bueno, es importante decirlo porque es un tema de la suspensión. No quiere decir que la suspensión de trabajo finalice un contrato o lo termine. Tampoco que no solo lo finalice, sino como lo expresaba el distinguido colega, lo también implique la terminación o extinción de la denominada relación laboral. No lo finaliza, no lo culmina y no lo extingue. Como les repetía, no quería dejar la oportunidad de tocar este tema por su naturaleza, la naturaleza que reviste una suspensión de los contratos de trabajo. La licenciada pues me hizo favor ahí de tener el tema de la suspensión, la cual en el artículo 65 determina que hay suspensión de los contratos de trabajo, dice, cuando una o dos de las partes que forman la relación laboral deja o dejan de cumplir parcial o totalmente durante un, dice, tiempo, alguna de sus respectivas obligaciones, ¿verdad? Sin que, por ello, permita que terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Óigase bien, termine ni se extingan. Por ejemplo, hace relación a la prestación de trabajo y pago de salario. La suspensión, pues, repito, es un tema que la clasificación que el código nos da es el primero, puede ser una suspensión individual parcial o una suspensión individual total. También podemos hablar de una denominada suspensión cuando se solicita, digamos, que a través de las empresas se den permisos de trabajo por cuestiones eminentemente relacionadas a temas de matrimonio, por ejemplo, o a defunciones, o al nacimiento de hijos, o por ejemplo, hablemos del pre y postnatal, los cuales pues están determinados ahí, pero el acontecimiento más importante y que tal vez no habíamos tenido nosotros un tema de naturaleza mundial fue el tema relacionado con el COVID. El COVID, pues como ustedes ya lo saben, allá por el 13 de noviembre aproximadamente, el presidente sale hablando en cadena nacional y determina los denominados estados de excepción. Y uno de ellos es el denominado estado de calamidad pública, el cual a través de un acuerdo de gobierno lo emite el presidente y debe de ir a un análisis del Congreso. Les hago esto de manera resumida porque fueron 6 acuerdos que emitió el presidente y 7 de los 7 que hubieron, uno fue el que rechazó el Congreso, que fue el último, el 7º, pero los 6 anteriores pues fueron decretados, ¿verdad? Por el Congreso, o sea, el Congreso aprobó dichos acuerdos, pese a que el presidente los emitió. En los primeros pues, vuelvo a repetirlo, estábamos en como un acuerdo, ¿verdad? Todos los ciudadanos, porque era una pandemia que no tenía un manejo eh, proyectado ni por la Organización Mundial de la Salud, ni mucho menos por los jefes de Estado, ¿verdad? Y mucho menos también por las carteras de gobierno, digas el Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese orden de ideas, pues se emitieron los acuerdos y recordemos que existieron inclusive esos estados de excepción, como el estado de calamidad pública, derivó en que el propio gobierno suspendiera los horarios de trabajo, ¿verdad? Y también el derecho de libertad individual que tenemos los ciudadanos guatemaltecos.
ese fue suspendido, la libertad, por así decirlo, restringida a ciertos horarios, mientras que la pandemia pues aminoraba los efectos, ya sea a través de las vacunas o en su caso a través de la inmunización colectiva, como en la actualidad se ha estado dando, ¿verdad? De las varias cepas que ustedes ya conocen, esta última, la Omicron, es por así decirlo, es una de las cepas menos mortales que nos ha atacado. Pero el problema que se deriva con esto es que también el gobierno, y yo como realmente no soy trabajador del gobierno, ¿verdad? Sino que soy trabajador de una institución autónoma como es la Universidad de San Carlos, pues no tengo realmente ningún beneficio en decir que sí, efectivamente, para la época de la pandemia se dio un tema de corrupción a lo grande, ¿verdad? O sea, es enorme, lo cual no se ha dado ninguna investigación formal por parte del Ministerio Público, atendiendo el tema de políticas de gobierno. Eh, pero entre los aspectos, por así decirlo, que fueron formales, fue el acuerdo 140, si no estoy mal, así fue lo dijo el maestro, el artículo 140-2020 que emitió el Ministerio de Trabajo, en donde a través de requisitos le permitió a las empresas que pudieran suspender ya sea parcial o total sus actividades. Y aquí es donde se determina, digamos, cuando es parcial, cuando es parcial, cuando termina, digamos, por así decirlo, el tema parcial, pues entonces se implica que los contratos de trabajo van a tener un horario, ¿verdad? De 8 podría ser, por así decirlo, de 8 a 2 de la tarde, dependiendo los límites que haya fijado la, los estados de calamidad. Punto número uno. Ahora, si bien atendemos, por ejemplo, a que el estado de calamidad fue total, el que decretaron algunas empresas, pues definitivamente aquí no iba a haber pago alguno. Yo recuerdo también que en ese momento, inclusive el CACIF determinó que el que estaba obligado a pagarles, porque el CACIF pues lamentablemente no quería soltar ningún centavo en ese momento, entonces se estaban tirando, por así decirlo, los eh, se estaban tirando las responsabilidades y obligaciones que se tenían respecto a los trabajadores. Los del CACIF, a través de su presidente, determinaban ellos que el que debía pagar el tema económico de los trabajadores o el subsidio era el propio Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tomando en cuenta también que el propio gobierno le debe millones al instituto, ¿verdad? Y las empresas, no digamos, ¿verdad? Las empresas no digamos que le puedan deber millones al propio instituto de aquellas que no declaran, ¿verdad? Lo referente a la prestación social que deben de tener los trabajadores al pertenecer a dichas empresas. Bueno, tirándose ese tipo de responsabilidades, pues se acordó que el gobierno iba a decretar un subsidio, ¿verdad? De igual forma, hoy, para poder, digamos, paliar la crisis de inflación que ostentan, que tiene Guatemala y el mundo, el presidente, con todo respeto, pues él se hace de la vista gorda cuando dice y determina que no tiene nada que ver con el tema de los combustibles, ¿verdad? El tema del petróleo, porque esos son temas que se dan a nivel mundial, que no tienen nada que ver, pero sí tiene que ver porque el Congreso puede decretar subsidios y en la actualidad se está estableciendo por parte del Congreso un denominado subsidio al diésel, ¿verdad? Pero a la gasolina no le van a bajar nada mientras se mantiene el tema de la inflación y mucho menos tampoco tengo entendido el tema del gas propano. Son situaciones a nivel mundial que se presentan
Y esto ya se avisoraba por el tema del COVID-19 y además el conflicto que yo siento, con todo respeto, ¿verdad? Y ustedes tal vez podrán tener similares características. El conflicto es un tema de países, ¿verdad? O sea, es una estrategia a nivel global para poder quebrar las economías de los países, por así decirlo, pobres o subdesarrollados, como en el caso nuestro. Ya no se le denomina tercermundistas porque es un término peyorativo, entonces se les denomina ahora, o ya sea subdesarrollados o países pobres. Pero el problema que actualmente se da y se dio en el tema de las suspensiones de los contratos es que hubieron empresas que sin tener, por así decirlo, la suspensión a la mano o tener por lo menos la viabilidad de la fuerza mayor, pues procedieron a despedir a sus trabajadores, muchos de ellos sin, digamos, sin que existiera, por así decirlo, la oportunidad, ¿verdad?, de laborar o de continuar laborando, esperar la suspensión de los contratos, procedieron al despido injusto de sus trabajadores, lo cual pues también propició que aumentaran en el Ministerio de Trabajo las denuncias, o ya sea en los propios tribunales, los procedimientos ordinarios, algunos solicitando sus prestaciones laborales. Y recuerden ustedes, porque en la anterior también en clase me hacía referencia a un compañero y me decía, mire, profesor, me decía, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa de trabajo no lo quiere despedir a uno, sino que lo que sí quiere es que yo le presente mi renuncia? Pues obviamente, si usted le presenta su renuncia, lo más lógico es que la empresa únicamente le va a pagar, le va, digamos, a cancelar su salario al tiempo que usted ya elaboró en ese mes y como consecuencia pues va a tener por aceptada la renuncia y se acabó el tema. Ahora bien, cuando hay un despido, ustedes ya lo saben también, pues ustedes buscan a veces hasta los daños y perjuicios, la indemnización, los pagos, ¿verdad? O en su caso también el equivalente si es que la misma empresa pues no les pagaba el salario mínimo, ¿verdad? Tienen que adecuar ese salario mínimo y como consecuencia pagárselo. Pero no es lo mismo que usted renuncie a que la empresa lo despida. Porque si hay un despido, pues lo primero que hay que hacer es incurrir, como ustedes ya lo saben, a la inspección. Aunque la mayoría de ustedes ya saben también que es mejor una buena negociación que un procedimiento que el día de mañana pueda encajar hasta en embargos digamos, de los depósitos monetarios que tenga una entidad. Y es desastroso esto porque ya saben que las operaciones muchas veces tienden a suspenderse, aunque en la actualidad, como les repito, los juzgados no decretan ese tipo de embargos porque saben que hay más trabajadores y detienen la productividad. Entonces, lo que comúnmente sí hacen eh, es, eh, es adecuar sus circunstancias, ¿verdad? A las más adaptables de la propia empresa. Entonces, ahora bien, respecto a los temas que íbamos, digamos, a invocar, referente a este tema de la suspensión de los contratos de trabajo, considero que fue viable la solicitud que estableció el gobierno, por así decirlo, a través del Ministerio de Gobernación, para poder suspender los mismos, ya sea algunos de tipo parcial o bien algunos de tipo total, ¿verdad? Suspensión total de las actividades laborales. Pero les pregunto, estimados compañeros, no sé si hay alguna duda hasta el presente momento. Hasta el momento no, licenciado. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna anécdota? Porque me imagino que también trabajaron bajo esas circunstancias, algunos de ustedes. ¿Quedó claro? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? Sí está claro. Muy bien. Bueno, compañeros,
les quería también manifestar, antes de continuar con algunos detalles últimos de la clase, es que para el día jueves estoy buscando, bueno, yo ya lo encontré, ¿verdad? Solo falta que me pueda confirmar, me pueda dar ya sea un curso, un experto en derecho en relación al tema de los impuestos, o bien lo relativo al tema del derecho tributario. Para la próxima semana yo les quería, por favor, pedir que ustedes tengan ya al día su código tributario. Vamos a empezar a ver el tema de los tributos para la próxima semana. Además que el día jueves también siempre las personas o grupos que tengan que exponer, por favor les pido estén preparados. Voy a ver la posibilidad, por lo menos hasta antes del mediodía, para que la licenciada les pueda decir si tenemos a un expositor. Ahora bien, si no lo tenemos, entonces les pediría por favor que estén preparados siempre con el tema del grupo, que tengan pendiente exposición para el día jueves. Además, para que también la próxima semana nos comencemos ya a preparar con tener al día nuestro código tributario y también nuestra ley del IVA y también nuestra ley del ISR, la ley del impuesto sobre la renta. Estos aspectos son importantes porque el último examen va a ser relativo al tema de los tributos y probablemente también el Código Penal, pero cuando ya se anticipe ese tema yo se los voy a decir. De momento, en esta clase estaríamos terminando el tema del derecho laboral. Espero que haya sido de utilidad de la mayoría de ustedes, además que no solo como un tema de conocimientos, sino también como un tema de reforzamiento en relación a los temas laborales que ustedes van a ver probablemente más adelante. Además, decirles que probablemente voy a ahorita hablar con la coordinadora para que ella nos haga favor de decirnos en la próxima semana qué fecha tenemos contemplado ya el examen de la segunda unidad, el cual va a entrar única y exclusivamente sobre el tema del derecho laboral. Así que yo creo que con esto estaríamos ya culminando las clases de derecho laboral y con ello pues ya únicamente esperando el examen final, perdón, del final del segundo semestre. Además, también quererles hacerles recordatorio que no sé cómo les fue en el parcial o qué, laboratorio que se les pasó el día viernes de la semana anterior. Espero que les haya ido bien. Además, también decirles que para el próximo viernes, quiere decir de este viernes en 8, si no tienen ustedes examen y tenemos clase, porque necesariamente vamos a tener clase ese día y si no se contempla examen, pues se preparen con el tema ya relacionado al derecho tributario, porque sobre eso vamos a empezar ya con los laboratorios de los días viernes, a partir de la primera clase que demos o a partir también de que el primer conferencista que tengamos en relación a ese tema. Así que pregunto nuevamente si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que ya hablamos. Clic, buenas noches. Mire, solo con los temas que van a entrar para el segundo parcial, entra el derecho laboral y qué otro tema. Solo sería el derecho individual y el derecho colectivo. Cuando hablamos de derecho individual, los contratos individuales. Cuando hablamos del derecho colectivo, pues hablamos también de los contratos colectivos de condiciones de trabajo, el denominado pacto. Se recuerdan que vimos que era el pacto. Hablamos también de los contratos colectivos. Hablamos también, hoy hablamos de las suspensiones de trabajo, hablamos de las vacaciones también, creo que hablamos también de las jornadas de trabajo. Vimos también lo correspondiente a todo lo que es lo relacionado a los considerandos del Código de Trabajo, que es patrono, que es trabajador, que es contrato individual. Y las últimas preguntas del laboratorio que ustedes pues resolvieron, creo que también eso les va a ayudar mucho, ¿verdad? Con el denominado periodo de prueba y todo lo que observamos, ¿verdad? En los temas relacionados a los laboratorios, también eso les va a ayudar. Así que el tema únicamente a examinar es el tema de derecho laboral. Muy bien, muchas gracias, licenciado.
todo lo que vimos, ¿verdad? Todo lo que analizamos en clase, observamos, vimos diapositivas, expositores que pues, gentilmente nos apoyaron, todo lo relacionado al tema del derecho laboral. Así que el estudio, a mi juicio, debe de ser, ahí la licenciada nos puso un panorama del derecho, ¿no? Contratos de trabajo, contenido del contrato, clases de contrato, contrato de tiempo indefinido, contrato de tiempo parcial, contrato escrito, capacidad para contratar, ¿verdad? En el caso de los menores, recuérdense que la actividad de los menores a partir de los 14 años, ¿verdad? El denominado contrato de aprendizaje. Y los mayores a partir de los 18 años, ¿verdad? Pactos colectivos de condiciones, reglamento interior de trabajo, obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores, suspensiones de los contratos de trabajo, que lo vimos hoy, terminación de los contratos de trabajo, cómo culmina la jornada, salarios y medidas, salario mínimo también lo vimos, salario que en la actualidad es mínimo y máximo, ¿verdad? Porque no lo podemos decir de otra forma. Las jornadas otra vez de los casos de semanales, días de asueto. Y lo que ustedes vieron también prescripciones. Se recuerdan que el día sábado que estuvimos el expositor habló sobre el tema del teletrabajo y las prescripciones en el derecho laboral. ¿Verdad? Así que sería todo este módulo amplio el que entraría. No sé si con eso estaría bien la respuesta, compañero. No sé si estamos en este. Sí, licenciado, muy claro. Muchas gracias. Ajá. Y les di este tema, las suspensiones, porque creo que es importante también los eventos, ¿verdad? El tema de la fuerza mayor, ¿verdad? Que no lo habíamos visto, la suspensión de los contratos de trabajo, que se originó, ustedes ya saben, ¿verdad? Y entonces, si es que pues siguieran viniendo ese tipo de acontecimientos, ya sabemos que lo que tendría que haber nuevamente es una suspensión de los contratos de trabajo, ya sea parcial o total, ¿verdad? Parcial o total atendiendo a las necesidades de las empresas también. No sé si hay alguna otra duda, compañeros o compañeras, con mucho gusto la resolvemos. ¿No hay? Licenciado, yo sí tengo otra duda. Es respecto a la suspensión de los contratos de trabajo. Ujú. Entonces, según entiendo, por motivos de calamidad pública, sí es remunerada la suspensión. Y bueno, y según a mi criterio y leyendo, se basan en el artículo 72 del Código de Trabajo, Ujú. inciso E. ¿Podría ser así? Léame qué dice ese artículo 72. Dice, en las circunstancias previstas por los incisos C, D y E del artículo anterior, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Ahora bien, Exacto. en la literal E del artículo 71 dice que los demás casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Ujú. Hasta ahí. Entonces, a mi entender, entonces se basan en el artículo 72 para pagarle a la persona a modo de aliviarle su necesidad económica. Sí, fíjense que ahí hubieron preguntas, si ustedes se percatan, hubieron ciertas preguntas interesantes. La primera es que el gobierno iba a otorgarle a los trabajadores de la iniciativa privada siempre y cuando estas pues, solventaran su situación de los previos, esto quiere decir los requisitos no presentados en el momento de las suspensiones de trabajo. También aquí podríamos visualizar que hubieron muchas empresas de trabajo que no estaban en orden relacionados especialmente a los contratos laborales, ¿verdad? Entonces muchas de ellas pues recurrieron primero a ponerse en orden y después a suspender los contratos. Algunos hicieron suspensión total, otros optaron por suspensión parcial.
Pero el gobierno, a través del denominado subsidio, pues pagó el 75%, según estaba aduciendo ahí el expositor, a todos los trabajadores de la iniciativa privada que comprobaran previamente que habían sido suspendidas sus relaciones laborales, totales, ¿verdad? Más no parciales. Porque algunos por las necesidades laborales pues tuvieron que seguir trabajando bajo el supuesto de que las horas laborales, por ejemplo, si de su trabajo era de 8 horas y trabajaban 4, pues entonces en la suspensión parcial lo único que les pagaban eran las 4 horas laborables, punto número uno. Y si era una suspensión total, pues definitivamente el 75% del salario mínimo cuantificado al 90%, pues entonces considero que más o menos el 65% recibían los empleados. Además de que aquí recordemos que era un subsidio que se recibió por parte del gobierno atendiendo a las suspensiones que se habían acordado. Pero esto quiere decir que bajo el ámbito del salario mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, habían personas que ganaban muy bien en su empresa, pero tuvieron que mantener en esa suspensión total un porcentaje del 75% del salario mínimo, ¿verdad? Pese a que ellos, pues, tal vez en algunos en ventas ganaban mucho más, pero tuvieron que, digamos, verse en la necesidad de aceptar este subsidio mientras que se regresaba a la relación laboral. Punto número uno. La segunda pregunta, pues también fue relacionada a todas aquellas, empresas, por así decirlo, los trabajadores informales. Que esos trabajadores informales, la mayoría de ellos también se suscribieron y ahí, tengo entendido, existieron muchos de corrupción, ¿verdad? Muchas entidades, muchas personas pues, denunciaron al Ministerio de Trabajo que supuestamente les habían dado una suma de dinero cuando habían recibido otra. Entonces, o a veces habían utilizado o mal utilizado su número de identificación personal, pero esos son temas ya de denuncias que se evidenciaron o que se denunciaron ante el Ministerio Público. Pero bajo esas circunstancias, no sé si bajo lo mismo, pues se responde a su pregunta. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna otra pregunta o no sé si la pregunta fue satisfecha? Sí, todo claro. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Muy bien, entonces compañeritos, entonces siendo las 8:07, vamos a ir finalizando la clase del día de hoy. Les perdono que hoy pues no pude darles mi rostro porque tuve un inconveniente y no llegué temprano a mi casa, entonces estoy dentro de mi automóvil, pero independientemente hacemos siempre el logro de dar la clase. La suspensión de los contratos de trabajo, amigos, compañeros, está como lo indicó el estimado compañero y ustedes vuelven a revisar también el audio y además el video. Pues, se cita el artículo 65, el 71, el 72. Con esto, pues consideramos nosotros abarcar el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Ojo con esto, ¿verdad? La suspensión total o parcial, única y exclusivamente por fuerza mayor, ¿verdad? O caso fortuito. En el caso que nosotros observamos allá por el año 2020, que todavía tenemos esos resabios de la pandemia, fue por fuerza mayor, ¿verdad? Podría ser por caso fortuito, habría que adaptar el caso fortuito, ¿verdad? A un accidente en la empresa, por ejemplo, la empresa se quemó, por así decirlo, por un incendio, es un caso fortuito, no es de caso de fuerza mayor, pero es un caso fortuito que suspendería la relación laboral de los trabajadores mientras que sus socios, sus patronos realmente vuelven a reconstruir la misma y vuelven otra vez a las actividades para recuperarse nuevamente. Ese podría ser un caso fortuito, ¿verdad? También hay casos de fuerza mayor, como el tema de la pandemia, el fenómeno de la pandemia. No
No sé si quedó claro el tema hasta ahí, compañeros. Y si quedó claro, entonces nos vemos el día jueves, por favor. Les vuelvo a recordar, jueves los grupos siempre tienen que estar preparados. Nosotros alrededor del mediodía les estamos diciendo el día jueves, primeramente Dios, sí tenemos un expositor, el cual pues lo vamos a presentar para que nos dé algún tema relacionado a punto número 1, que son los tributos. Punto número 2, el impuesto sobre la renta. Punto número 3, el impuesto al valor agregado IVA. ¿Cuándo es el segundo parcial? Preguntan ahí. Les comenté. Voy a informarme ahorita con la coordinadora y entonces inmediatamente tenga la fecha, yo se las traslado para que ustedes ya tengan pendiente de la fecha en que se examinan del segundo parcial. Temas a ingresar, únicamente tema del derecho laboral. ¿Estamos? Todo claro. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, les deseo una feliz noche, igualmente a la licenciada, con quien pues va a ser finamente ella la que les indique o les comunique la fecha exacta del examen. Que tengan un buen descanso, nos vemos el jueves y por favor ya tengamos presente el tema del código tributario, la ley del IVA y la ley del ISR, y también a los grupos que todavía les falta que exponer, también estemos pendientes. Les agradezco mucho, que tengan una feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, Feliz noche. igualmente, Feliz noche. igualmente, compañera, nos vemos. Feliz noche. Para servirles. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Rick.